la pandemia trajo a nuestras vidas la decisión de avanzar o quedarme en el mismo lugar. Ahora, ya no se está hablando de la pandemia, se está hablando de lo más reciente que fue las inundaciones. Entonces, para muchos hubo un antes y un después de estas inundaciones. Ahora, hay un factor denominador en la cual no lo voy a decir, porque esta iglesia es madura y lo va a investigar, de que todos aquellos que pasaron por inundaciones graves y pérdidas tienen un factor denominador. Que si nosotros vemos alrededor nuestro, decimos, ok, ¿quiénes fueron afectados? Ok, fulano, melgano, ¿cuál es el factor denominador? Entonces, si yo hoy en día me paro acá y te digo, el factor denominador es... No, es algo que yo estoy haciendo, ¿no? Si yo lo diría, el domingo no llega. Claro, pero como aprendí a no darte palo, te lo voy a disfrazar. ¿Te parece? Pero no podemos pasar por situaciones en nuestras vidas. No podemos como hijos de Dios tener pérdidas. Ay, ¿ya se fue la sonrisa? Sacudir que está al lado tuyo y decirle, no existe la pérdida para un hijo de Dios. Van a existir procesos en tu vida, pero en los procesos no va a haber pérdida. No tiene por qué haber pérdida, porque si no, Dios sería un Dios de mentiras. Y Dios no es un Dios de mentiras. Entonces, como estábamos empezando a hablar que estamos viviendo los días de Elías, lo primero que aquellos que conocen un poco de Elías, lo primero que van a decir si yo te digo, estamos viviendo los días de Elías, vos vas a decir, estamos viviendo gloria, estamos viviendo milagros, ¿no? Lluvia caer en medio de la sequía, porque estamos entrenados o hemos discipulados hasta este tiempo para solo ver los beneficios que yo tengo y no ver en qué estoy fallando. Pero si yo voy a identificar cuáles eran los días de Elías, sí había milagros, sí había fuego, sí había lluvia, pero todo eso estaba sucediendo porque tenían que derribar algo que estaba en un altar. Y era el sacrificio a Baal. Entonces, si yo digo, CFA está viviendo los días de Elías, entonces tengo que también decir, CFA está viviendo los días de Acabe y de Jezabel que sacrifican a Baal. Entonces, ¿por qué la importancia? ¿Por qué la importancia de leer la palabra? ¿Por qué la importancia de escudriñar la palabra? Vamos a empezar el discipulado. ¿Por qué la importancia de venir al discipulado? Porque hay mucho más a mi alrededor que está sucediendo y si yo lo sigo mirando con mis ojos naturales, no voy a entender lo que está pasando a mi alrededor. Y mire, le voy a explicar esto rápido. ¿Quiere saber cuál es la historia o el trasfondo de Elías? ¿Sí? Si quiere, saque papel, celular, pero para anotar, no para ver Facebook. Entonces todos conocemos a un rey, lo hablamos ayer con mi hijo Matías, conocemos a un rey ¿cuál es el rey más famoso que usted conoce en la Biblia? Contésteme que es miércoles y nos tenemos que levantar. David es uno de los reyes más conocidos de la Biblia, ¿no? Ok, perfecto. David tuvo un hijo que se llamaba Salomón. ¿Qué Salomón? Sí, Salomón. Lo dije en español, lo dije en inglés. Eso, menos mal que no lo dije en chino. Salomón comenzó en sabiduría, pero terminó en idolatría. Porque se juntó con las personas equivocadas. Ay, dale primer palo, yo no, usted. Al que está al lado decirle, cuidado, no seas Salomón, no empieces sabio y termines necio. Dígalo porque... Decíselo. Entonces, cuando rey Salomón comienza a gobernar con sabiduría, pero cuando él muere, el reino de Israel se divide en dos. Todo en tu vida va a cambiar cuando tú tengas la imagen de la Biblia.
Cuando tú entiendas cuál es el trasfondo de tu vida. ¿Por qué crees lo que crees? Entonces el rey Salomón se muere. Y el reino de Israel se divide en dos. El reino de Israel se divide en norte y la parte del sur. La parte del norte se van 10 de las tribus de Israel. ¿Eran cuántas tribus? 12. ¿Cuántas se las saben las 12? El domingo vamos a ver eso. Eran 12 tribus, tranquilo que yo también me las olvido. 12 tribus de Israel. 10 de esas tribus se van para el norte. 2, que es la que más tú conoces, Benjamín y Judá, se quedan en el sur. Sur, ¿sí? Se termina llamando Judá y el norte se llamaba Israel. Muy bien, peluquera. Claro, todos creeríamos que los que estaban haciendo bien ante los ojos de Dios era Israel, pero en realidad no. Los reyes que gobernaron Israel al norte terminaron siendo los reyes más malvados, más pecadores, más necios en la historia de Israel. En el sur quedaron la tribu de Benjamín y quedó la tribu de Judá. Y ellos fueron los que siguieron los caminos de Jehová, los que siguieron con los mandatos de Jehová. ¿Están conmigo? Del reino del norte de Israel, de allí salió Acab. Acab, ¿se acuerdan de Acab, no? Que su esposa era... Ay, muy bien, Acab y Jezabel. Acab también, como su padre, abuelo, comenzó en los caminos del Señor, pero lo primero que hizo mal fue algo tan sencillo que era: no te debes casar con otra tribu o con otra descendencia, no te cases. Él dijo: ay, pero si es bonita, si es buenita. Si es buenita. Y se terminó casando con Jezabel, que hasta este día, cada vez que nosotros hablamos de Jezabel o queremos tipificar a una persona malvada, le podemos llegar a decir: esta tipa es una mosquita muerta, es una Jezabel. ¿No? ¿Cuántas personas conoce usted con el nombre Jezabel? Ese es el efecto de lo que estoy predicando ahora. ¿Cuántas o usted realmente le pondría a su hija Jezabel? Como que lo pensaría un par de veces, porque estoy seguro que muchos le cuestionarían el por qué usted nombró a su hija Jezabel, y si su nombre es Jezabel, pase adelante y entréguese en el día de hoy. Entonces todos sabemos la historia, no me quiero detener mucho, pero todos sabemos la historia, que Acab tiene un reino, y usted lo puede después ver en YouTube, que hasta el día de hoy está. Y en el reino donde estaba el castillo o el reinado, el palacio de Acab, al frente, o sea, digamos que aquí estaba el palacio de Acab, ¿no? Es como un lote, pongámosle, ¿no? Acá está el palacio. Pero cada vez que el rey salía a la ventana donde terminaba su parque, al frente de su parque había una viña que le pertenecía a Narrot. Puede ser que yo me confunda los nombres en inglés y las diga en inglés y en español, pero usted después fact check en la Biblia. Pero Narrot, no sé si se dice en español, ahí estaba la viña, ahí estaba. Entonces un día viene el rey y le dice a su esposa Jezabel, como vienen todos los esposos a complain, a quejarse a las esposas, está llorando, y Jezabel dice: ¿qué te pasa, mi amor, Cacu? ¿Qué te pasa? No, what's wrong? ¿Qué te pasa? Y le dice: no, lo que pasa es que yo le fui a hablar a Namrod que me dé la viña esa, porque quisiera salir de mi palacio al ventanal y no tener la viña de otra persona. Yo soy el rey, me gustaría ir levantar altar al Baal también. Y bueno, Namrod no quería, porque en la ley del pueblo de Israel estaba prohibido vos venderle tu tierra a alguien que no esté en tu linaje, ¿no? ¿Sí? Entonces estaba prohibido. Entonces Narró le decía: yo no puedo. Entonces Jezabel le dice: tranquilo, todo está bien. Te hago la historia, te la adelanto. Jezabel manda a unos soldados a testificar o dar falso testimonio en contra de Narró, como diciendo que Narró me estaba diciendo que el rey lo iba a matar si no le daba la tierra. Bueno, cuando le van y le dice que dio falso testimonio, lo matan a este hombre. Entonces viene Jezabel y le dice al rey Acab: no tenés que llorar más, te acabo de entregar la viña, es tuya. Y en un lugar donde era un lugar santo, porque le pertenecía a uno de los hijos de Dios, ahora había un altar, me salió puertorriqueño, altar a Baal. ¿Están conmigo? Muy bien. Pasa el tiempo. Y uno de los amigos o de los ayudadores o cómplices de Acab se acerca y le dice: mira, llegué a la tierra y me di cuenta que Jericó está en ruinas.
Te estoy dando así un adelanto rápido, ¿ok? Jericó está en ruinas. ¿Por qué lo vamos a dejar en ruinas? Vamos a edificarlo. Entonces este hombre que se llama Giel comienza a edificar Jericó una vez más. Pero cuando él comienza a edificar Jericó, se le comienzan, y hay dos teorías. Comienza a morirse sus hijos o él comienza a sacrificarlos. Entonces, como no estaba claro lo que estaba pasando, Acab va a visitar a Giel para ver qué es lo que estaba pasando, porque él estaba en duelo. Cuando él está en duelo, Josefo, que es un filósofo de los tiempos de Jesús, dice él que Acab fue al funeral de uno de los hijos de Giel, y cuando él estaba ahí se da cuenta que sus hijos estaban muertos. Entonces ahí se encuentra por primera vez en la Biblia con el profeta Elías. ¿Están conmigo o se perdieron? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok, se encuentra con el profeta Elías. Cuando se encuentra con el profeta Elías, Elías le da a entender que los hijos de este hombre se están muriendo por una maldición. Un profeta le está diciendo esto a él. ¿Pero cómo una maldición? ¿Vos me querés decir a mí que los hijos de este hombre se están muriendo por la maldición que habló Josué? Ah, que usted no sabía que había hablado de la maldición, ¿eh? Claro, si usted lo ve, lo puede anotar en Josué capítulo 6, 26. Josué declara lo siguiente: hemos derribado Jericó. Por la gracia de Dios, por el backup, el respaldo de Dios, hemos derribado Jericó. Y todo aquel hombre o mujer que quiera volver a reconstruir el muro de Jericó, sus hijos morirán. Y esa era la maldición. Entonces Acab le dice a Elías, le dice: ¿vos me querés decir que esto es causa de una maldición? Por favor. Medio argentino era Acab. Por favor, le dice. Si Moisés era mucho mayor, con mucho más peso profético que Josué, y ninguna de sus maldiciones como aquellas que él dio en su tiempo, que aquel que levantase imagen idólatras haría que no llueva más, esas maldiciones que dio Moisés no se han cumplido. Mira los altares a Baal que yo he construido, y nuestra agricultura está creciendo y llueve a cántaros. Estamos experimentando fructífera. ¿Se dice fructífera? Eso, campos fructíferos. ¿Me vas a decir que la maldición de Josué fue más que la de Moisés? Claro, diciendo como que Josué no tenía peso porque no se había cumplido la maldición de Moisés. Entonces en ese momento Elías le dice: así dice el Señor, que hasta que yo no declare con mi boca que lloverá, no lloverá. ¿Se perdió? No. Entonces ahí es donde aparece el profeta Elías. Y no llueve hasta que el profeta Elías levanta un altar en contra de los dioses de Baal. ¿Estamos? ¿Se perdió? Ok. Entonces, si vos me decís a mí que estamos viviendo los tiempos de Elías, tenemos que estar viviendo los tiempos de sacrificio a Baal, de Jezabel y de Acab. Y tú me dices: ¿y cómo usted me demuestra que estamos viviendo los tiempos de sacrificio a Baal? ¿Usted está listo, seguro? Yo me pregunté muchas veces, y además el domingo a la tarde tuvimos una charla con un par de los diáconos y líderes, y hay muchas cosas que yo no lo comparto porque yo no quiero que usted piense que jamás voy a tomar el púlpito para hablar de política. No es política, pero sí me quisiera compartirte cosas que estoy aprendiendo de grandes hombres de Dios, que nos hablan de paradigmas, de prototipos, de plantillas proféticas que hay en la Biblia que están sucediendo el día de hoy. ¿Quieren acompañarme? Mire que vamos profundo, decirle que está lo tuyo, aunque no está el pastor acá, vamos profundo. ¿Seguro que quieren ir? Mira que está lo tuyo, decirle plantillas proféticas. Estamos hablando de escenarios que hay en la Biblia que se están cumpliendo al pie de la letra el día de hoy, ¿verdad? Ahora, con comentarte esto, no te estoy diciendo que se trata de política lo que te estoy hablando, ni estoy juzgando, ni estoy maldiciendo a quienes identificamos con este paradigma, pero para que tú puedas ver que hay en la Biblia, o que estamos recumpliendo o estamos cumpliendo paradigmas o templates, plantillas que ya están seteadas en la Biblia, que me llevan al día de hoy a entender en qué tiempo estoy viviendo y cuál es mi propósito en este tiempo.
si usted me preguntaría a mí en qué era le hubiese gustado vivir, muchos de ustedes le hubiese dicho en la era de Jesús, cuando Él caminaba, ¿no? Y otros que son más carnales dirían, me gustaría vivir en la era de Titanic, con esos vestidos grandes, ¿no? O aquellos que van al gimnasio, la era del gladiador. Pero en realidad, vos y yo fuimos formados para un tiempo como este. Fuimos formados para un tiempo como este. Y la razón que yo me animo a hablarte lo que te voy a hablar el día de hoy es que el miércoles pasado hemos cumplido o hemos entrado a un nuevo año judío, que es 5782. Y no voy a entrar a eso, pero este año significa boca, habla. Boca, habla. Hace 2 años atrás, el pueblo de Israel entraba al calendario hebreo al año 5780, que era boca. Ahora estamos en boca, habla. Hace 2 años atrás, en 2019, en septiembre de 2019, el pueblo judío entró a 5780, que era boca. Ahora estamos en boca, habla. ¿Ok? ¿Cuándo se nos fue dado el mandato de ponernos una máscara sobre nuestra boca? Meses después de 2019. Cuando nosotros entramos a nuestro año gregoriano, hemos entrado a este mandato que decía, tapa tu boca. Porque Satanás sabía que si comenzamos a hablar, comenzamos a derribar altares a Baal. Yo no sé quién se goza por eso. Pero cuando el Señor me revelaba que hemos entrado a la hora de no calles, ese fue mi primer prédica en mi vida, que el Señor me dijo cuando yo había quedado embarazada y no quería compartírselo a nadie mi testimonio porque me daba vergüenza. El Señor me llevó a Esther capítulo 4 que dice, no calles, porque si tú callas, yo voy a tener que usar a otro para traerle salvación a los tuyos. Llegó el tiempo, iglesia, de tomar valentía, de tomar agallas y comenzar a hablar no lo que dicen las noticias, sino lo que es puesto para un tiempo como este. Preparados para un tiempo como este. Y mire, estoy tan nerviosa en contar, hay algunos que ya lo saben, pero en contarles esta plantilla profética que he aprendido. No la busqué yo, la escribió Jonathan Cahn. Usted puede encontrar el libro en Amazon. Que me pongo nerviosa, pero te la voy. Ahí te va. ¿Están seguros? Ok. Había un Israel antiguo en este tiempo, ¿se acuerdan? No lo que estábamos hablando recién. Que estaba y que era conforme el corazón de Jehová. Pero Israel antiguo comenzó a alejarse de Dios. Y comenzó a meterse o comenzó a someterse a una nueva religión, que era la religión de sacrificio a Baal, que consiste en matar a niños. ¿Están conmigo? Dígame algo porque si no pienso que usted... Ok, perfecto. Tiempo después, las profecías nos dicen que el nuevo Israel, ¿sí? Israel había sido fundado en Dios, ¿ok? Pero profecías después nos hablan que América era la nueva Israel. Porque América, Estados Unidos, donde usted está viviendo el día de hoy, fue fundada en Dios. Pero así como el pueblo de Israel fue fundado en Dios y se fue alejando, permitiendo inmoralidad, así también América se encuentra en lo mismo el día de hoy. Comenzó fundándose en Dios. Fue fundada en Dios, pero empezó a sacar a Dios de las escuelas, sacar la Biblia, meter el matrimonio gay, cada vez aceptar más el aborto. Entonces, cada paso que se tomaba, aunque se reconocía a Dios Jehová sobre la nación, en Dios confiamos, cada vez más era un paso que lo alejaba a Dios, de Dios. Entonces, ¿cuándo comenzó a ser visible esta lejanía de Dios? Te lo voy a hacer acá. ¿Cuándo fue visible la lejanía del pueblo de Dios en la Biblia? Con Acab, como recién lo hablamos, un hombre que sacrificaba a Dios, comenzó a sacrificarle a Baal. Acab, el esposo de Jezabel. Entonces, cuando hablamos de prototipos, hablamos de sombras en la Biblia, que son sombras para líderes modernos en plataformas políticas del día de hoy.
¿Los perdí? No. Ok. Entonces, cuando hablamos de Acab, vamos a hablar de Bill Clinton. El paradigma o lo que leemos de Acab en la Biblia es una sombra de la gobernación de Bill Clinton. Y te explico por qué. Como recién te contaba de la viña, que hubo derramamiento de sangre por la codicia de una viña del palacio, que fue un escándalo para Acab, la presidencia de Bill Clinton fue reconocida también por sus escándalos. Aunque él decía, en Dios confiamos y Dios bendiga América, la presidencia de Bill Clinton fue reconocida por sus escándalos. El reinado de Acab en la Biblia nos habla que había un correinado junto a su esposa. O sea, su esposa, aunque no era la reina legítima, era la esposa del rey, gobernaba conjunto a Acab. Entonces le llamaban un correinado. En los tiempos de Bill Clinton, hola, Casa Blanca. En los tiempos de Bill Clinton, se fue reconocido como una copresidencia, que con Clinton, Hillary también gobernaba. Ok. Acá vamos, tranquilos. Tranquila, Luciana, le quiero dar todo de uno. Ok. La agenda de Jezabel fue derribar o sacarlo, o derribar se dice, no, desviar. La fe de Acab, porque Acab comenzó con los principios de su padre, pero cuando se casa con Jezabel, que su nombre en hebreo significa basura, pero su nombre fenicio creo que significa princesa de Baal. Cuando él decide casarse con ella, Jezabel impone la religión de sacrificios a Baal. ¿Y de qué consiste sacrificios a Baal? Sacrificar muertes de niños. Perfecto, acá vamos, ajústese. La agenda de Jezabel era completamente antibíblica. Impulsó a asesinar bebés y niños. En la presidencia de Bill Clinton también gobernaba Hillary Clinton. Escucha esto. Bill Clinton subió al escenario político con su gobernatura en 1979. Anote que esto está mejor que Discovery. 1979 él asumió como gobernador. Y su último año en un escenario político, te recuerdo, no estamos hablando de política, estamos hablando de plantillas proféticas que hay en la Biblia. ¿Ok? Su último año en un escenario político y público fue 2001. Si usted hace la suma, son 22 años. Y el reinado de Acab fue de 22 años. Quédese conmigo. Hillary Clinton fue reconocida como the champion o la embajadora de Planned Parenthood, que es hoy en día reconocido por abortos, por sacrificar niños. Entonces ella impulsó leyes durante la presidencia de su esposo para que el aborto se haga legal dentro de los Estados Unidos. En el año 19 del rey Acab fue lo que sucedió con esta viña, que se derramó sangre de un inocente. ¿Ok? Sí, que Jezabel mandó a matar a este inocente. Era el año 19 del reinado de Acab. En el año 19 de Bill Clinton hubo un escándalo. En 1998 comenzamos a escuchar sobre, dígalo que no es pecado, Mónica Lewinsky. Y fue un escándalo en la presidencia de Bill Clinton, como fue un escándalo la muerte o el asesinato de Naram en el reinado de Acab. 3 años después del reinado de Acab, 3 años, perdón, del escándalo de Acab, él pidió perdón, ¿ok? Se expulsó el escándalo, ¿ok? El rey se arrepiente, pero 3 años después que él se arrepiente, viene una calamidad a la tierra. El presidente Bill Clinton se arrepiente en el año 98. Y 3 años, en enero del 98, y 3 años después
viene una calamidad al pueblo de América. En el año 1998, él se arrepiente. Y si usted adelanta 3 años, acabamos de recordarlo, que fue las Torres Gemelas. Ay, Dios mío. Cuando viene esta calamidad, en 2001, deja la presidencia Bill Clinton. Hay mucho más, pero no te quiero leer todo porque estaríamos toda la noche. Aunque Bill Clinton deja la presidencia, su esposa sigue en la ciudad, en la capital. Aunque Acab deja el reinado, Jezabel sigue en el palacio. ¿Están conmigo? ¿Ok? Soy rey, dejó de ser rey, pero Jezabel no se mueve. Sigue ahí impulsando el sacrificio a Baal. Ok. Así como Jezabel se quedó en el palacio, Hillary Clinton... Yo siento que tengo el FBI acá. Es que usted no sabe las cosas que me pasan a mí. Hillary Clinton se quedó ahí. Y comenzó Jezabel a involucrarse con el nuevo rey, a tal modo de llegar a ser la sombra del nuevo rey. Así como Hillary Clinton llegó a ser la sombra de Barack Obama. Y comenzó a impulsar el sacrificio de bebés. Llega el reinado de Joram, que lo podemos tipificar con Obama. Obama presidenció en 2004, 2005, ¿verdad? 2016 y su último año fue el 2017. El reinado de Joram fueron de 12 años después del rey Acab, que Acab había gobernado, ¿cuántos años? 22 años. Entonces, ahí es donde Acab gobernó 22 años, luego viene Obama y trabaja por 12 años de presidencia. De igual manera, Hillary se queda en la Casa Blanca y Jezabel se queda en el reinado. Si usted va a la Biblia, los años que estuvo en una plataforma política, Hillary Clinton, fueron 26 años, 22 años, fueron 22 años con Clinton, así como estuvo con Acab 22 años, y luego fueron 12 años con Obama, así como estuvo 12 años con, no me sale bien el nombre, Joram. ¿Ok? Luego del reinado de Joram, estoy yendo rápido porque quiero llegar al punto, luego del reinado de Joram viene un cambio, ¿no? Y dice que profeta Elías, manda a otro profeta a ungir a Jehú. ¿Jehú se dice en español? ¿Cómo? ¿Jehú? ¿Se está durmiendo? Despierte, pega un grito, 1, 2, 3. Ok. Entonces viene un cambio. Elías, en el tiempo de sacrificio a Baal, ok, trae un cambio y manda a ungir a Jehú como rey. Pero Jehú era un guerrero. Jehú era alguien que era un militante nada más, era alguien que militaba, que estaba en la guerra nada más. Y cuando lo unge como rey, le dicen, corre y huye rápido, corre porque te van a agarrar. Así como el presidente Trump, de repente en 2015 comienza a correr una carrera que le decían violenta. Este tipo no sabe de política. Jehú no era político, era un guerrero. Era un hombre que sabía pelear nada más. Y que cuando a él le decían, corre, Jehú no le importaba quién se llevaba por adelante. Él corría. Y así como cuando tuvo la orden Trump de decir, corre como presidente, aunque no tiene idea de lo que es ser presidente, y aunque metió 21,000 patas y no le importó quién derribó en el camino, comenzó a correr porque tenía una misión. La misión de Jehú era limpiar el reino de sacrificio de Baal. ¿Ok? ¿Era Jehú un buen rey? ¿Era la imagen que un rey tenía que tener? No. Nadie lo hubiese escogido como rey. Pero acá no estamos por el título, sino estamos con el motivo de por qué Jehú corrió. Él tenía una orden. Sea rey o no sea rey, me están dando una orden de correr contra viento y marea y limpiar, literalmente dice eso la palabra, limpiar el reino de Baal. ¿Y cuál era el eslogan de Trump? Limpiar la Casa Blanca.
limpiar el gobierno. Tranquilos, ahí vamos. No era político, era un guerrero, era violento. Así como Trump es reconocido por ser una persona peleona y violenta, Jehú era impredecible, así como Trump es. Él corrió el trono y se describe la carrera de Jehú como una carrera con coraje, una carrera rápida, feroz. Cuando él llega al trono, o para llegar al trono, él comienza, mejor dicho, para llegar al trono, él comienza a hacer alianzas con los conservadores del tiempo del reino de Jehú. Comienza a hacer alianzas con los que hoy serían llamados creyentes o discípulos de Dios, con personas y mujeres de la fe. Así como Jehú comenzó a rodearse de personas que estaban en contra del sacrificio a Baal y estaban a favor del sacrificio a Jehová, Dios eterno, así podemos en este prototipo identificar que Trump, siendo presidente o no, siendo creyente o no, teniendo nuestra fe o no teniéndola, él hizo lo mismo que hizo el rey Jehú, que fue rodearse de pastores y de pastoras y de profetas a su alrededor, porque la misión de él no era o no es ser presidente. La misión de él o el mandato que se le dio a él fue limpiar, acá tiene que usted entender el prototipo, el altar a Baal. Ok, estamos. Entonces comienza a hacer una alianza. No me recuerdo el nombre, búsquelo después. Está en Segunda de Reyes, capítulo 16, creo que está, o 10. Ok, no importa, no lo busco ahora, no lo apunto. Entonces él hace una alianza con un hombre que era reconocido, Jehú, el rey Jehú, hace una alianza con un hombre que era reconocido por tener morales, por ser un hombre de fe, por ser un hombre conservador. Sí, era un hombre de fe. De la misma manera, Trump se eligió un aliado que era un hombre que era conocido por su fe y por sus morales, por no comer a solas con una mujer si su esposa no estaba ahí, que su nombre es... Ay, no sé. No, ¿con quién se juntó Trump? ¿Quién? Con Pence. Mike Pence. Un hombre que tenía la misma fe y que lo estaba guiando a él a los caminos del Señor. Así como, ¿usted piensa que es charla nomás o está entendiendo dónde estoy llegando? Le estoy hablando de la Biblia, le estoy hablando de hoy. Así como Jehú buscó aliados de fe, porque no quiero que digan, vi el miércoles a la iglesia y me hablaron de política. No. Entienda. Así como el rey Jehú se alió con hombres, específicamente con uno, Trump se alió con hombres y mujeres de Dios. Es más, habían pastores que en su momento no sabían si respaldarlo. Yo era una de ellas. Porque decía, ¿este loco vamos a respaldar? Claro, si uno lo conocía por barbaridades. Sí, y todo aquel que te decía, es un hombre de fe, es un chiste. ¿Qué hombre de fe? Ok, entonces él, aparte de aliarse con pastores y pastoras, elige a uno que esté a su lado, así como el rey Jehú eligió a uno que era de moral para que esté a su lado. Vuelvo y te repito, no te estoy hablando de política, te quiero representar una plantilla profética que estamos cumpliendo el día de hoy. ¿Ok? Jehú se enfrenta a Jezabel. Cuando aparece Jehú en la Biblia, su primer acto es derribando a Jezabel y matándola. Derribándola. Cuando aparece Trump, le gana a Hillary, que es prototipo de Jezabel. Perfecto. Entonces, sube a la candidatura Jehú, me estoy adelantando. Él anuncia su candidatura en 2015. Cuando Jehú sube a su reinado, meses de subir a su reinado, en la Biblia nos habla que derribó a Jezabel, que derribó el tiempo de Baal. Yo no sé si tú sabías, y lo puedes verificar después en el internet, que a 2 meses de Trump anunciar su candidatura, existía un templo a Baal que todavía estaba en Siria, que había sido histórico y había podido sobrevivir más de 2000 años de historia. 2 meses que sube Trump a la presidencia, ese templo se cae.
en Siria. Se cae completamente. Entonces se está cumpliendo una plantilla profética. Ok, ya veo algunos que están diciendo, me vino a hablar de Trump y no. Tranquilos, quédate con el motivo. Quédate con el motivo. Stay with me, quédate conmigo. No es política, elegí a quien vos quieras, pero quiero presentarte que así como está escrito esto en la Biblia, que hay plantillas proféticas para líderes en escenarios, hay una plantilla profética para vos. Amén. ¿Ok? Pero si no las conoces, ok. Sobrevive. 2015, 2 meses después cae este templo. Ahora, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos? ¿En qué se encuentra nuestro Israel moderno en este día? ¿O dónde estamos parados en este día? Si decimos que son los días de Elías, significa que hay templos a Baal todavía en pie. Cuando Jehú vino y derribó a Jezabel, años después o tiempo después, derribó un templo a Baal. Y así sucedió también, y te voy a explicar dónde. ¿Pueden haber edificios en América que sean llamados templo a Baal? No. No hay ningún templo como usted podría encontrar en Grecia, como usted podría encontrar en Roma, templos paganos. Acá no hay. Puede ser que usted le diga, bueno, la iglesia católica, la iglesia musulmana, usted le quiera llamar pagano, pero típicos paganos como había en el tiempo romano y en el tiempo griego, no podemos decir que en América existe un templo así. Pero sí. ¿Quiere escuchar cuál es? Y termino. No quiere escuchar cuál es. ¿Termino? ¿Están bien? ¿Adoramos? ¿Sí? No, porque están como que así, ¿no? Como decir, texteando acá, la pastora me está hablando de Trump y... ¿Quieren saber? ¿Seguro? Ok. El templo de Baal, en los tiempos de Jehú, se encontraba en la capital, en Palmira, Siria. Se encontraba en la capital. Entonces, si yo tengo que seguir este paradigma y esta plantilla profética, ¿dónde tiene que haber un templo a Baal? Sí, cállese, no adelante nada. Más si son líderes, no me interrumpan la prédica. Bueno, dice, ¿puede haber un edificio en América? Sí. ¿Dónde tiene que estar? En la capital, en Washington. Pero no tenemos templos nacionales. No tenemos un edificio que se diga es un templo americano, es el templo de América. Pero sí hay un edificio que literalmente, por debajo de las líneas y en los noticieros, le dicen el templo de América, y hasta el día de hoy yo no me había dado cuenta. El Capitolio, en los noticieros se habla de él como la casa del pueblo. Quédese conmigo. Como la casa del templo, del pueblo. Se dice de mí, esa es Betty la Fea, ¿no? Se dice de él que es el templo de América. ¿Ok? No estamos diciendo que es un templo pagano, pero sí está comprobado que su arquitectura es pagana, porque es simbólica o está hecha a imagen de un templo pagano de Grecia. Entonces, su arquitectura puede ser pagana, pero lo que sucede adentro no estamos diciendo que es pagano, porque en Dios confía América. Fueron las ruinas, o si usted está allá, el que está de color así como marroncito, fue el templo a Baal que se derribó por sí solo cuando Trump anunció su presidenciatura. Y si usted mira la parte de al frente del Capitolio, es lo mismo. Es igualito. Entonces usted me puede decir, ok, la arquitectura es pagana, pero lo que está pasando adentro
no es pagano. Aparte, nadie le dice templo al Capitolio. Pero resulta que un día que yo entre de vuelta, porque ya entré el espíritu a todos esos edificios, un día que esté ahí le voy a sacar una foto a un mural o un cuadro que hay apenas usted entra al Capitolio, que dice lo siguiente, a ver dónde está. Dice, no hemos construido más templos nacionales que el Capitolio. Está apenas usted entra, pero como usted tiene miedo de entrar al Capitolio y a la Casa Blanca, entre por el espíritu, otra dimensión, entre. Ahí arrebate sus papeles, entre. Ay, Dios mío, están dormidos. Dice, no hemos construido más templos nacionales que el Capitolio. No consultamos ningún oráculo común, sino la Constitución. En otras palabras, lo que reclamamos y lo que oramos en el Capitolio es la Constitución. Que está bien, las leyes, bárbaro. Un pueblo que sigue a Dios va a andar bajo las leyes de Dios. Ay, Dios mío, acá te va la mandarina. ¿Están listos? Sostenemos que el Capitolio, ahora sabemos, es reconocido como el templo de América. Es reconocido, y usted lo puede googlear si le gusta googlear, o pídale a sus hijos que lo hagan. Es reconocido o se refiere como el templo de la democracia. Es reconocido como el templo de América, la casa del pueblo. Entonces, ¿qué sucede dentro de un templo? ¿Qué hacemos acá dentro nosotros? ¿Adoramos a quién? A Dios. ¿Pero por qué no adoramos a otra imagen? Porque usted adora a Dios. Si el pueblo dentro de este templo tuviese otra creencia, adoraría a otra cosa. Pero si usted adora o cree o su fe está puesta en otro Dios, usted se va a otra iglesia alrededor que represente o que usted identifique como el templo donde se adora su Dios. ¿Okay? En CFA adoramos al Dios eterno, al creador del universo. Amén. Ok, entonces mientras acá se cree en Dios, en esta casa se va a elevar oración a Dios. Pero ¿qué sucede dentro de un templo cuando el pueblo se aleja de Dios? Si el pueblo se aleja de Dios, si nosotros acá nos haríamos todos chuletas y ponemos salsa merengue y trae la cerveza y el vino y ¿qué sucedería? Esto se convierte en un templo pagano. Porque lo que lo hace un templo no son las paredes, sino lo que hacemos dentro de él. Entonces, si el pueblo de América se aleja de Dios, lo que va a hacer dentro del Capitolio es una adoración a un Dios pagano. Sí, pastora, pero ahí adentro hay personas creyentes, personas que adoran a Dios. Sí, pero por primera vez en la historia de América sucedió algo, enero 2021. Y acá ya voy terminando, una página me falta, una página y media. ¿Están listos? Enero 4 de 2021. Anótelo para que vea que no es mentira. Enero 4 de 2021 se inauguró el Congreso. El nuevo Congreso. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Cómo usted vive en este país? ¿No sigue las noticias políticas? ¿No? ¿No? ¿No le importa? ¿No le importa? ¿No? ¿No? Okay. Pero yo le aviso, porque como usted es ciudadano americano, tiene que saber qué pasa en su país, hombre. En el 4 de enero, okay, no, 4 de enero de 2021 se inauguró el nuevo Congreso bajo la nueva, que eran todos demócratas. ¿Sí? La mayoría eran demócratas. Entonces tuvieron el primer día laboral del Congreso. Y en ese día laboral, tomó agua, se elevó una oración dentro del templo, dentro del Capitolio. ¿Usted sabía eso? ¿No? ¿No sabía? Dentro del Capitolio, enero 4 de 2021, no se dijo en Dios confiamos. Es más, un hombre, busca el nombre después, un hombre que está en poder hoy en día, no es Biden, tranquilo, por eso lo digo, hizo la oración de apertura en el Congreso y santificó este nuevo Congreso.
Y cuando elevó oración, no dijo en el nombre de Dios. Dijo en el nombre de Abraham. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese Dios? Ay, Dios mío. Abraham es un Dios de 4 caras. Es el Dios del hinduismo, ¿se dice? Hinduism. Mientras la iglesia está dormida, cambiamos de cobertura y usted no se dio cuenta. ¿Sigo o paro? Ay, pero yo me congrego el domingo, ¿eh? Sí, pero cambiamos de cobertura, ¿eh? Nuestro rey se convirtió a sacrificio a Baal. Ya América no está bajo Dios. Ya América, ay no. Ya América no está bajo la cobertura de Dios, ¿eh? Tú sí, pero América no. Porque se hizo público, ya no se escondió. Se perdió una guerra de altar. Ay. Y usted está preocupado porque yo no le llamo ni le presto plata. ¿Tú crees que Ay, no calles, Luciano. ¿Tú crees que realmente ahora te tienes que estar importando eso cuando cambiaste de cobertura? Ay, que hubo inundación. Es el principio de dolores porque cambiamos de cobertura. Si tú no te agarras a Dios ahora, vas a pedir plata todos los meses porque va a haber una calamidad una tras otra. Y no te estoy hablando de juicio, te estoy hablando de lo que sucedió y lo que sucede cuando un pueblo se aleja de Dios. Consecuencias al pecado. Iglesia, Dios te está diciendo, despertá. Y ay no, pastora, que yo soy nuevito acá. Mejor que escuches esto ahora, para que no... Y me iba a salir una palabra tan argentina que Facundo me iba a poner en disciplina. Para que no estés ahí. Cuando cambiamos de cobertura, cuando en la casa, en el templo, ya no se le ora a Elohim, ya no se le ora al Dios creador, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ya no se le ora a Él. Se le ora a un Dios de 4 caras, a un Dios que se identifica con el sacrificio de niños. En ese día, el 4 de enero, inauguraron y santificaron el Capitolio y consagraron ese templo para este Dios. Consagraron templo a Baal en la tierra que estás pisando. Si hubieron hasta este día abortos, si hubieron secuestros infantiles hasta este día, si hubieron sexualidad inmoral sexual, si hubieron persecución al cristiano, get ready. Get ready. Porque hemos cambiado de cobertura. Adoración a Baal significa que dentro de esa casa, dentro de ese Capitolio, ahora hay permiso para toda clase de inmoralidad sexual, persecución, sacrificio infantil. Así fue consagrado el Templo de América. Tomó control un nuevo gobierno. Y al tomar control este nuevo gobierno, tomó control una nueva agenda. Sí, la agenda de darme papeles, no. I'm sorry. No fue la agenda de darte papeles inmigratorios. O los tenés ya. No fue la agenda de legalizarte en este país. No, discúlpame, pero ese era un disfraz. No. Ay, fue la agenda que me dio un ID para manejar legal. No, eso fue el disfraz, mamá. Porque la verdadera agenda era una agenda anticristo. Era una agenda que comenzó con el acto de igualdad. Era una agenda
que dio autorización a matar a bebés. Todo hombre y toda mujer tiene el derecho de matar a un bebé. Y tú estás alegre porque te van a llegar los papeles. Una agenda que este gobierno se puso a sí mismo como sacerdotes. Puso al templo de Baal, que es Planned Parenthood. Este gobierno se puso a sí mismo como sacerdotes de Planned Parenthood, como el altar reconocido en todo el mundo por inducir abortos. El 4 de enero el Capitolio se convirtió en un vaso para Baal. Enero 5 de 2021, los demócratas tomaron gobierno del Congreso. Miércoles 6, ¿usted se acuerda lo que pasó? ¿Se acuerda una noticia del Capitolio donde el presidente Trump dijo, vayan todos al Capitolio? Y que usted hasta este día cree, qué tipo mediocre. ¿Qué tipo? ¿Qué hombre? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, enero 6, no te duermas, despierte. Enero 6 de 2021 se anunció el resultado. Se anunció el resultado. En Primera de Reyes 10:10, anótelo, lo ves en casa, termino. Mira, acá dice, cierro con esto, no era la otra, era esto. Primera de Reyes 10:10 nos habla que Jehú, en Israel antiguo, que nos presenta a Trump, dio la orden, y te vuelvo a decir, es una plantilla que manifiesta lo que estamos viviendo hoy. No es para política y no es para para culpar o para maldecir o para juzgar. Es una plantilla que, como muchas otras que, si tú quieres, podemos aprender, se están reflejando en nuestros días. Jehú manda a llamar al pueblo y arma algo como medio astuto, porque llama al pueblo de Israel, pero también llama a los adoradores de Baal y dicen, vamos todos al templo de Baal, vamos todos a adorar, vamos todos al templo. Pero él lo estaba haciendo con astucia, porque la misión que el rey Jehú tenía era entrar al templo de Baal y derribarlo. Entonces, él tenía sus aliados, pero él comenzó a llamar a todo el pueblo. Pastora, si usted cree o si usted votó por Trump, que si voté por Trump, si usted votó por Trump, usted es una racista. Usted es una racista, usted es a white supremacist, usted es supremacista, eso se dice. Usted, no, escucha. Con Jehú, el rey Jehú, él mandó a llamar a todo el pueblo. A todo el pueblo que creía en Dios, en el Dios verdadero. Punto. No el pueblo que no tenía pecado, no el pueblo que no era violento, no el pueblo que había crecido en una cultura diferente. Él mandó a llamar a todo el pueblo que creía que debería estar plantado sobre la nación de Israel, este único Dios, el Dios donde Israel había sido fundado. De la misma manera, Trump llamó a todo el pueblo americano. Habían hombres y mujeres de Dios ahí, habían profetas, pero también estaban los racistas. También estaba el alcohólico, también estaba el drogadicto, también estaba el criminal. Era una mezcla de personas dentro de esta multitud que, así como Jehú mandó a llamar, Trump mandó a llamar enero 6 de 2021. Dice que Jehú dio la orden. Y acá termino diciéndote estas dos plantillas que se están manifestando. Hay una plantilla de Jehú que dice, llamen a una asamblea, llamen a una convocatoria a todos que vengan a una asamblea, porque ahí voy a dar una orden. Jehú hizo exactamente lo mismo, así como Trump mandó a llamar a todo el pueblo de Israel. Y en el día que se anunció que Trump tenía que bajar y subía Biden, era el día donde él mandó a llamar a todas estas personas, porque él sabía que había una guerra de altar. Así como el rey de la Biblia del norte sabía que venía un rey del sur a enfrentarlo, a derribar la casa de Baal, había una guerra de altares en este tiempo moderno. Entonces, hay gente
afuera del Capitolio, fuera del templo de Baal en la Israel antigua, pero la otra plantilla es que había gente adentro del templo. Y se dice que así Jehú también mandó a gente escogida por él que adoraba a Dios a entrar al templo de Baal, porque lo iban a aterrorizar de adentro para afuera y de afuera para adentro. Está en la Biblia, léalo. Entonces, Trump hizo lo mismo. El plan original era: vengan todos, vamos a caminar todos a la casa, al Capitolio. Y yo supuestamente el plan era: ahí los voy a encontrar, pero después terminó yéndose a la Casa Blanca a mirar desde ahí. Ese era el plan. Ahora cierro. En la Biblia, Primera de Reyes 10, versículo 19, nos habla de esto, nos habla de este plan. Adentro estaban los sacerdotes y adoradores a Baal. Y afuera estaban aquellos que respaldaban a Jehú. Una de las primeras leyes que Trump sacó cuando ascendió a la presidencia eran las leyes que respaldaban el soporte financiero al aborto. Adoración a Baal. Jehú va al templo de Baal. Ese era el plan de Trump. Pero Trump, ¿se acuerdan que habían escogido a un hombre que estaba al lado de él? Que era con moral. Mike Pence. Ese hombre en la Biblia estaba dentro del templo de Baal. Así como Mike Pence también estaba en el templo, en el Capitolio. Le dice Trump a la multitud: hombres afuera, entren. En realidad él dice: go in. Y la instrucción de Jehú era: entren y derriben el templo. Dan la orden que entren y derriben el templo. La multitud que estaba afuera, buenos y malos, entraron al Capitolio, entraron al templo. Cuando sucedió esto, las noticias comenzaron a anunciar. Pelosi, una de las cosas que ella dijo fue: han derrotado el templo de la gente. Otra cosa que han dicho es: they have desecrated. Esta mafia ha deteriorizado el templo de América. Vaya y vuelva a las noticias y escuchen lo que dicen. Nunca se refería al Capitolio como Capitolio, se refería como templo. Aún el presidente de Francia el siguiente día dijo: han derribado el templo de América. Cuando Jehú se levantó, cuando Jehú comenzó a reinar, el templo cayó. Cuando Trump subió, cayó un templo. Pero esta vez había una guerra de altares. Y nos encontramos en eso. Nos encontramos en una guerra de altares. Para darte la última confirmación de lo que puede ser una plantilla profética, es la siguiente. Jehú escogió a 80 personas, a 80 guerreros. Dentro de esa multitud de personas que él había escogido, que él había llamado, él había señalado, Jehú, el rey Jehú había señalado a 80 personas para que vayan y lo respalden. En el 7 de enero, al siguiente día, cuando se hicieron públicos los arrestos dentro del Capitolio, fueron 80 personas. Y dentro del Capitolio, así como Jehú había asignado 80 personas dentro del templo de Baal, había un senador y 80 miembros de la casa que estaban objetando o rechazando los resultados de Pensilvania. Se cumple una plantilla profética. Y aunque tú creas que fue política, es para decirte lo siguiente: todo lo que estamos viviendo, las estatuas que cayeron dentro del Capitolio, del templo, la sangre que fue derramada dentro del Capitolio, dentro del templo, hasta este día, al no conocer detalles de lo que fue la caída del reinado de Baal, vos y yo todavía no entendemos en qué tiempo estamos. ¿Seguirá Trump? No sé, pero vuelvo y te repito, Trump no es el personaje. Trump fue un valiente, o Trump fue una persona, no sé si en su país es mala palabra, pero corajuda, que tuvo una misión de derribar altares de Baal,
Así como Dios puede usar a cualquier persona, lo aprendimos con Oliveira. Dios usa a quien se le antoja. Pero sí te quiero decir esto. Hay una nueva cobertura en América. Y tú y yo tenemos que acercarnos a Dios más que nunca. Porque si queremos vivir el derramamiento de la gloria de Dios, si queremos vivir los días de Elías, si queremos pararnos en la puerta de la casa en medio de una inundación y decir, aquí te frenas, no entra agua a mi casa, y que mis palabras sean respaldadas. Si quiero vivir esos días milagrosos de Elías, tengo que ser consciente que hay un altar que se está sacrificando. Tengo que ser consciente que aunque tenga papeles, hay una nueva cobertura sobre mí. Y si yo me descuido, mis hijos serán criados como cabeza con el templo a Baal. Yo le pido a Dios que Él te llene de sabiduría, que nos llene de sabiduría. Le pido a Dios que nos inunde con sabiduría y podamos entender que sí, aunque se están equivocando allá adentro, llegó el tiempo de Elías y de Eliseos. De Elías y de Eliseos. Te vengo a anunciar que tú eres un Elías, que en ti hay Eliseos. No estés como espectador un domingo. Te vengo a decir que eres Elías y que tienes que producir Eliseos. CFA es un Elías en un tiempo como hoy, que producirá Eliseos. Padre, te damos gracias. Como te dijimos al principio, te damos gracias porque nos has lavado con tu sangre. Y te damos gracias porque nos has elegido para un tiempo como este. Señor, he hablado lo que tú me has mandado hablar. Señor, enséñame día a día a dar la palabra tal cual tú me la das en la intimidad de nuestro hogar. Señor, gracias por escoger esta casa. Señor, gracias por escoger personas que ante el ojo humano no están experimentados, no son pastores, no son profetas, no son legales, pero tú nos has escogido para un tiempo como este. We call forward, llamamos a la existencia Elías y Eliseo. El espíritu de Elías comienza a activarse. Sabiduría, valentía. Él era una persona ordinaria, pero que en tus manos hizo cosas extraordinarias. Queremos ser Elías. Por su obediencia, él no conoció la muerte. No conoceremos muerte espiritual, no conoceremos muerte. Tú nos has escogido para un tiempo como este. Yo te invito a que ahí donde puedes levantes tus manos y pídele que te unja, pídele que te y una vez que tú sientes la certeza y una vez que tú sientes la convicción que has sido llamado para un tiempo como este, ponte de pie y comienza a interceder por América, comienza a interceder por tu ciudad, comienza a interceder por tus hijos. Gracias por estar conectado al canal del Centro Familiar de Adoración. Espero que esta predicación te haya sido de mucha bendición. Tienes la opción aquí de poder suscribirte a nuestro canal y estar notificado de cada evento en vivo y cada transmisión que hagamos en vivo. También puedes ayudarnos a que el reino de los cielos pueda ser extendido en esta tierra. Aquí también tienes la opción para poder dejar tu semilla y ayudarnos a que el reino del cielo crezca. Te bendecimos.